Buenas, mi nombre es Dana Ginette Díaz Sarmiento y el tema que vamos a ver es las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, también conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos. Estas moléculas son orgánicas y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Todas las moléculas más grandes están construidas con monómeros de azúcar. La mayor parte de los azúcares tienen una fórmula general, la cual es CH2ON. Las funciones de los carbohidratos son: como primera, energética. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes. Representa la molécula combustible que satisface las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. Como segundo, la de reserva. Los carbohidratos se almacenan en forma de almidón en los vegetales, como por ejemplo las gramíneas, y de glucógeno en los animales. Ambos polisacáridos pueden ser degradados a glucosa. En tercero, los compuestos estructurales, como la celulosa en vegetales, bacterias y hongos. Los carbohidratos estructurales forman parte de las paredes celulares en los vegetales y les permite soportar cambios en la presión osmótica entre los espacios intra y extracelulares. Cuarto, los precursores. Los carbohidratos son precursores de ciertos lípidos, proteínas y dos factores vitamínicos del ácido ascórbico, vitamina C y el inositol. Y como quinto, las señales de reconocimiento, como la matriz extracelular. Los carbohidratos intervienen en complejos procesos de reconocimiento celular, en la aglutinación, coagulación y reconocimiento de hormonas. Los carbohidratos se clasifican en 3 grupos. Como primero, los monosacáridos, que son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. Se les ha denominado clásicamente como hidratos de carbono. Se nombran mediante el sufijo osa y un prefijo que indique el número de átomos de carbono de la molécula, o sea, tri, tetra, penta y hexa. Así, un monosacárido de 6 átomos de carbono es una hexosa. Estos son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos, pudiendo combinarse de formas muy variadas, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Entre los monosacáridos más importantes podemos distinguir a la glucosa, que es una hexosa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos; la fructosa, que es una hexosa común en las células vegetales, abunda en muchos frutos; y por último, a la ribosa y su derivada desoxirribosa, que son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Los disacáridos son glucídos que se originan en la unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace o glucosídico. Ellos son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor que la de los monosacáridos. Los disacáridos suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los más importantes son: la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formada por glucosa y galactosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar, está formada por glucosa y fructosa, también es abundante en miel. Y la maltosa se obtiene de la hidrólisis de almidón de trigo y cebada, está formada por 2 unidades de glucosa. Y como tercero, los polisacáridos, que son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosídicos. Forman macromoléculas enormes, submoléculas
muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética, almidón y glucageno, y la formación de estructuras celulares, fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Los más importantes son el almidón, que es el polisacárido de reserva en las células vegetales, se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno, que es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos. Y el celulosa, que es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Las características de los carbohidratos son, como primero, que son los compuestos más simples, son dulces y solubles en agua. Como segundo, que poseen alto peso molecular, forman dispersiones coloidales o bien no se dispersan, aunque todos ellos son muy hidrofílicos. Y como tercero, que también se les conoce como hidratos de carbono, azúcares y glúcidos. Los lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Las funciones de los lípidos son, como principal función es de reserva energética. La segunda tiene una función estructural al formar las bicapas de las membranas y recubrir órganos por medio del tejido adiposo. La tercera función es biocatalizadora, que favorece o facilita las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Su tercera función es la de transporte, permite que los lípidos viajen desde el intestino hasta su lugar de destino. Esta función es posible mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolíticos. Los lípidos se clasifican en, como primero, aciglicéridos, que son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por una reacción de esterificación. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites y cebos o mantecas. Su función es la de reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Como segunda, los fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura, tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares, en las que se organizan formando bicapas. Como tercero, las ceras, que son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de estructuras en contacto con los agentes meteorológicos. Como cuarto, el colesterol y esteroides, que son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan en otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura derivan el resto de esteroides como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Sus características son, como primero, que son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo, benceno y otros. La segunda es que son sustancias no polares y por ello son insolubles en agua. La apolaridad se debe a que sus moléculas tienen muchos átomos de carbono e hidrógeno, unidos por enlaces covalentes, por lo cual no forman dipolos que interactúan con el agua. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Entonces, ¿qué son estos aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo terminal, ácido del que deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono.
Entonces, una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí por él para originar un péptido o proteína. Sus funciones son: estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Segundo, reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Tercera, transportadora. Son capaces de transportar sustancias, oxígeno, lípidos, etc. de un lugar a otro. Cuarta, defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Quinta, contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poder mover en organismos unicelulares, cilios y flagelos. Sexto, regulado. Algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos. Séptimo, catalítica. Muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Las proteínas se clasifican según su composición, conformación y valor nutricional. Las proteínas según su composición se clasifican en proteínas simples, son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Proteínas conjugadas son aquellas que además de producir aminoácidos por hidrólisis, también producen una serie de compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos son llamados grupo prostético. Las proteínas según su conformación se clasifican en proteínas fibrosas. Son las proteínas que están constituidas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo largo de un eje formando estructuras compactas, fibras o láminas. Proteínas globulares son las proteínas que están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estrechamente, de modo que adaptan formas esféricas o globulares compactas. Las proteínas según su valor nutricional se clasifican en proteína completa. Es aquella proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales, siendo usualmente de origen animal. Proteína incompleta. Es aquella proteína que carece de uno o más de los aminoácidos esenciales, siendo usualmente de origen vegetal. Sus características son, primero, que son compuestos de elevado peso molecular, en algunos casos formados por una molécula gigantesca. Segundo, que pueden disolverse en agua, coagular y precipitar por efecto de ácidos y bases, alcohol, temperaturas superiores a 70 Celsius o soluciones salinas concentradas. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Estas se clasifican en dos, en ADN y ARN. En el ADN, los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. Y en el ARN, los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. Sus funciones son: en el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. Y en el ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Diferencias entre ADN y ARN. Primero, diferencias estructurales. La estructura del ADN es de doble cadena,
lo que confiere una mayor protección a la información contenida en él, mientras la estructura de los ARN es monocatenaria, aunque puede presentarse en forma lineal como el ARNM o en forma plegada cruciforme como ARNT y ARNR. Segundo, diferencias en la composición. El ADN y ARN se diferencian en su composición de pentosa, azúcar. El ADN está compuesto por desoxirribosa y el ARN por ribosa. El ADN está compuesto por adenosina, timina, guanina y citosina, y el ARN sustituye la timina por uracilo. Tercero, diferencias en la función. El ADN tiene como función el almacenar, conservar y transmitir la información genética de células padres a hijas. El ARNM y el ARNT tienen como función básica el articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas. Muchas gracias.